En las profundidades de un bosque alemán, hace más de 2000 años, el suelo se empapó con la sangre de 20.000 soldados romanos. Sus gritos de agonía resonaron entre los árboles mientras caían bajo una lluvia implacable de flechas y jabalinas. El orgullo del imperio más poderoso del mundo antiguo yacía destrozado, sus águilas doradas arrancadas de sus estandartes y sus legionarios masacrados sin piedad. Esta catástrofe, conocida como la Batalla de Teutoburgo, no fue solo una derrota militar. Fue un terremoto que sacudió los cimientos mismos de Roma. El emperador Augusto, al enterarse de la noticia, golpeaba las paredes de su palacio, gritando en agonía: «Quintilio Varo, devuélveme mis legiones». Pero las legiones nunca volverían. En solo 3 días de carnicería, el destino de Europa cambió para siempre. Roma, la potencia invencible, fue obligada a retroceder. La frontera del imperio se detuvo en el Rin, permitiendo que las tribus germánicas preservaran su independencia y sentaran las bases de lo que un día se convertiría en Alemania. Pero, ¿cómo llegó Roma a sufrir una derrota tan catastrófica? ¿Qué cadena de eventos llevó a sus invencibles legiones a la trampa mortal del bosque de Teutoburgo? Para entender este giro dramático del destino, debemos retroceder y examinar el escenario en el que se gestó esta tragedia. A principios del siglo I después de Cristo, el Imperio Romano se encontraba en su apogeo bajo el gobierno del emperador Augusto. Las fronteras del imperio se extendían desde Britania hasta Egipto y desde Hispania hasta el Éufrates. Sin embargo, la frontera noreste, a lo largo del Rin y el Danubio, seguía siendo inestable y motivo de preocupación para los romanos. Germania, la vasta región al este del Rin, estaba habitada por diversas tribus germánicas que los romanos consideraban bárbaras y poco civilizadas. Augusto, determinado a expandir y asegurar las fronteras del imperio, había lanzado campañas militares en Germania desde el año 12 a.C., bajo el mando de su hijastro Druso y, posteriormente, de su sobrino Tiberio. Los romanos habían logrado importantes avances, estableciendo una presencia militar significativa en la región y sometiendo a varias tribus germánicas. Para el año 7 después de Cristo, gran parte de Germania parecía estar bajo control romano. Augusto decidió entonces consolidar estas ganancias transformando la región en una provincia romana. Para esta tarea, nombró a Publio Quintilio Varo como gobernador de Germania. Varo era un administrador experimentado que había gobernado previamente la provincia de Siria, pero carecía de experiencia militar significativa. Publio Quintilio Varo, gobernador romano de Germania, Varo era conocido por su arrogancia y su falta de comprensión de las costumbres y la mentalidad germánicas. Confiaba en exceso en la superioridad romana y subestimaba la amenaza que representaban las tribus locales. Arminio Hermann, líder de la tribu de los queruscos. Arminio había servido como oficial auxiliar en el ejército romano y había obtenido la ciudadanía romana. Conocía bien las tácticas y debilidades romanas, lo que le dio una ventaja estratégica crucial. La batalla tuvo lugar en el bosque de Teutoburgo, una región densamente boscosa y pantanosa situada entre los ríos Ems y Weser, en la actual Baja Sajonia, Alemania. El terreno era accidentado, con colinas cubiertas de espesos bosques de robles y hayas, atravesadas por arroyos y pantanos. Este entorno era ideal para las tácticas de guerrilla de los germanos, pero presentaba un gran desafío para las legiones romanas, acostumbradas a luchar en terreno abierto y siguiendo formaciones ordenadas. El clima de la región era húmedo y frío, con frecuentes lluvias y nieblas que dificultaban la visibilidad y hacían que el terreno fuera aún más traicionero. En septiembre del año 9 después de Cristo, cuando tuvo lugar la batalla, el otoño ya se acercaba, trayendo consigo días más cortos y temperaturas más bajas. En el verano del año 9 después de Cristo,
Varo se encontraba con 3 legiones, la 17ª, la 18ª y la 19ª, 6 cohortes de tropas auxiliares y 3 alas de caballería, sumando un total de aproximadamente 20.000 hombres. Estas fuerzas estaban llevando a cabo operaciones de patrullaje y pacificación en el territorio querusco, aparentemente aliado de Roma. Arminio, quien había ganado la confianza de Varo, informó al gobernador romano de una supuesta rebelión en una región distante. Convenció a Varo de que era necesario marchar con todo su ejército para sofocar la revuelta. Sin embargo, esto era una trampa cuidadosamente planeada. Mientras Varo y sus legiones se adentraban en el bosque de Teutoburgo, Arminio se separó del grupo con el pretexto de reunir tropas auxiliares germanas. En realidad, estaba coordinando con otras tribus germánicas para preparar una emboscada masiva. El ejército romano, con su larga columna de soldados, carros de suministros y no combatientes, se extendía por varios kilómetros a través de senderos estrechos y sinuosos en el denso bosque. La marcha era lenta y difícil, con el barro dificultando el avance de hombres y animales. Al tercer día de marcha, cuando la columna romana estaba más vulnerable y extendida, comenzó el ataque. Desde las colinas boscosas que flanqueaban el camino, una lluvia de jabalinas, flechas y piedras cayó sobre los desprevenidos romanos. Los germanos, aprovechando su conocimiento del terreno y su superioridad numérica, atacaron simultáneamente en varios puntos de la larga columna. El caos se apoderó rápidamente de las filas romanas. Los soldados, sorprendidos y desorientados, luchaban por formar las líneas de batalla en el estrecho espacio entre los árboles. Los carros y los no combatientes bloqueaban el camino, impidiendo maniobras efectivas. Gritos de dolor y confusión llenaban el aire mientras los soldados caían bajo el implacable ataque germano. Varo, dándose cuenta demasiado tarde de la trampa en la que había caído, ordenó a sus hombres abrirse paso hacia terreno más abierto. Pero los germanos habían previsto esto y habían bloqueado las rutas de escape con trincheras y barricadas improvisadas. Los romanos se encontraron atrapados, con el enemigo atacando desde todas direcciones. La lluvia comenzó a caer, empapando a los soldados y haciendo que el terreno ya de por sí difícil se volviera resbaladizo y traicionero. Los escudos de los romanos, pesados por el agua, se volvieron más difíciles de manejar. Sus armas arrojadizas, los pila, perdieron efectividad en el barro y la maleza. A medida que la distancia se cerraba, la batalla se convirtió en un sangriento combate cuerpo a cuerpo. Los germanos, armados con largas lanzas, espadas y escudos de madera, se enfrentaron a los legionarios romanos en una lucha feroz y desesperada. En los espacios reducidos entre los árboles, la disciplina y las tácticas de formación romanas perdieron gran parte de su eficacia. Los germanos, más ágiles y familiarizados con el terreno, podían moverse rápidamente entre los árboles, atacando y retirándose antes de que los romanos pudieran contraatacar efectivamente. El sonido del metal chocando contra metal, los gritos de guerra y los gemidos de los heridos llenaban el aire. El olor a sangre, sudor y miedo impregnaba el bosque. Los romanos luchaban valientemente, pero estaban en clara desventaja. La brutalidad de la batalla se intensificaba a cada momento. Los germanos, impulsados por años de resentimiento contra la ocupación romana, mostraban poca misericordia. Muchos romanos fueron decapitados o mutilados, sus cuerpos dejados como advertencia para sus camaradas. Los heridos eran a menudo rematados sin compasión, sus gritos de clemencia ahogados por el ruido de la batalla. Los oficiales romanos intentaban mantener el orden y la cohesión, pero la confusión y el pánico se extendían rápidamente. Muchos soldados, al ver caer a sus camaradas a su alrededor, comenzaron a huir hacia el bosque solo para ser perseguidos y abatidos por los germanos.
Aquellos que se rendían a menudo enfrentaban un destino peor que la muerte en combate, siendo torturados o sacrificados en rituales germánicos. A medida que el día llegaba a su fin, la situación de los romanos se volvía cada vez más desesperada. La oscuridad que se aproximaba solo aumentaba su desventaja, mientras que los germanos, conocedores del terreno, podían moverse con relativa facilidad en la penumbra del bosque. Varo, viendo que la derrota era inevitable, decidió suicidarse arrojándose sobre su espada, siguiendo la tradición romana para los comandantes derrotados. Varios de sus oficiales superiores siguieron su ejemplo, prefiriendo la muerte por su propia mano a la captura y tortura por parte de los germanos. Con la caída de la noche, los ataques germanos disminuyeron, pero no cesaron por completo. Pequeños grupos continuaron acosando a los romanos supervivientes, impidiéndoles descansar o reagruparse. Los gritos y lamentos de los heridos resonaban en la oscuridad, mezclándose con los aullidos de los lobos atraídos por el olor de la sangre y la muerte. Los romanos supervivientes, exhaustos y desmoralizados, intentaron establecer un campamento fortificado para pasar la noche. Trabajaron frenéticamente para cavar trincheras y levantar empalizadas, pero el terreno pantanoso y la constante amenaza de ataques hicieron que esta tarea fuera casi imposible. Muchos colapsaron de agotamiento, solo para ser asesinados en su sueño por los germanos que se infiltraban en el campamento. Al amanecer del segundo día, los romanos se encontraron en una situación aún más precaria. Muchos habían muerto durante la noche, ya sea por sus heridas o por los ataques nocturnos de los germanos. Los supervivientes estaban agotados, hambrientos y con la moral por los suelos. El campo de batalla estaba cubierto de cadáveres, algunos mutilados de formas horribles, un testimonio de la crueldad de la lucha. Los germanos, por su parte, habían recibido refuerzos durante la noche. Tribus que inicialmente se habían mantenido al margen al ver el éxito del ataque inicial, decidieron unirse a la lucha contra los romanos. El olor de la victoria y la posibilidad de botín atrajo a más guerreros al campo de batalla. Con las primeras luces del día, los ataques se reanudaron con renovada ferocidad. Los romanos, ahora conscientes de su situación desesperada, luchaban con la energía de la desesperación. Algunos oficiales intentaron organizar contraataques, pero estos fueron rápidamente repelidos por los germanos, numéricamente superiores y en mejor posición. El terreno, ya de por sí difícil, se había vuelto aún más traicionero después de un día de lluvia y el paso de miles de hombres. El barro dificultaba los movimientos y muchos romanos perdieron sus sandalias en el lodo, teniendo que luchar descalzos. Los heridos se ahogaban en charcos de agua y sangre, incapaces de moverse en el terreno traicionero. A medida que avanzaba el día, la resistencia romana comenzó a desmoronarse. Grupos cada vez más grandes de soldados intentaban huir, solo para ser perseguidos y masacrados en el bosque. Los germanos, envalentonados por su éxito, se volvieron más audaces en sus ataques, llegando incluso a enfrentarse directamente a las formaciones romanas que aún se mantenían unidas. La crueldad de la batalla alcanzó nuevos niveles de horror. Los germanos, embriagados por la victoria inminente, comenzaron a realizar actos de brutalidad extrema. Algunos romanos capturados fueron sacrificados en rituales religiosos, sus entrañas examinadas por los sacerdotes germanos en busca de augurios. Otros fueron torturados para obtener información sobre las defensas romanas en otras partes de Germania. Para el tercer día de batalla, lo que quedaba del ejército romano era apenas una sombra de la fuerza que había entrado en el bosque. Miles habían muerto, y los supervivientes estaban al borde del colapso físico y mental. El bosque, una vez tranquilo, ahora estaba lleno del hedor de la muerte y el sonido de los cuervos que se alimentaban de los caídos.
Los germanos, sintiendo que la victoria estaba al alcance de la mano, lanzaron un asalto final y masivo. Desde todas direcciones, guerreros germanos convergieron sobre los restos del ejército romano. La lucha fue brutal y desesperada, pero el resultado era inevitable. Los últimos grupos organizados de romanos formaron círculos defensivos, espalda contra espalda, luchando hasta el último hombre. Algunos optaron por el suicidio antes que caer en manos de los germanos. Otros intentaron rendirse, solo para ser ejecutados en el acto o reservados para un destino aún peor como esclavos o sacrificios. En cuestión de horas, la resistencia organizada romana cesó por completo. El campo de batalla quedó cubierto de cadáveres, con los estandartes de las legiones caídos en el barro y las águilas de oro, símbolos sagrados del poder romano, en manos de los victoriosos germanos. Algunos pequeños grupos e individuos lograron escapar del bosque, llevando consigo historias de terror sobre la masacre en Teutoburgo. La gran mayoría de los que habían entrado en el bosque 3 días antes yacían muertos o fueron capturados, destinados a una vida de esclavitud o a ser sacrificados a los dioses germanos. La destrucción de 3 legiones romanas en el bosque de Teutoburgo fue un golpe devastador para el Imperio Romano. Cuando las noticias llegaron a Roma, el impacto fue tremendo. Se dice que el emperador Augusto, al enterarse de la derrota, gritaba por los pasillos del palacio: «Quintilio Varo, devuélveme mis legiones». Las consecuencias inmediatas fueron dramáticas. Roma abandonó sus planes de conquistar Germania hasta el Elba y se retiró detrás del Rin. Esta frontera, establecida por necesidad tras la derrota de Teutoburgo, se convertiría en una de las fronteras más duraderas y significativas del Imperio Romano. El impacto psicológico en Roma fue profundo. La idea de la invencibilidad romana había sido destrozada. Se ordenaron rituales de purificación y sacrificios para aplacar a los dioses, y se declaró un período de luto público. Para los germanos, la victoria en Teutoburgo fue un momento de triunfo sin precedentes. Habían derrotado al ejército más poderoso del mundo conocido y habían preservado su independencia. Arminio, el líder de la revuelta, se convirtió en una figura legendaria entre su pueblo. En los años siguientes, Roma realizaría varias expediciones punitivas en Germania, logrando algunas victorias y recuperando 2 de las 3 águilas legionarias perdidas en Teutoburgo. Sin embargo, nunca lograron restablecer un control duradero sobre la región más allá del Rin. La batalla de Teutoburgo tuvo consecuencias a largo plazo que resonarían a través de los siglos. Al detener la expansión romana en Germania, permitió que las culturas germánicas se desarrollaran de forma independiente, lo que eventualmente llevaría a la formación de los reinos medievales que darían forma a la Europa moderna. En los días y semanas posteriores a la batalla, el bosque de Teutoburgo se convirtió en un lugar de pesadilla. Los cuerpos de miles de soldados romanos yacían descomponiéndose entre los árboles, atrayendo a carroñeros y llenando el aire con el hedor de la muerte. Los germanos despojaron a los caídos de sus armaduras y armas, dejando los cuerpos expuestos a los elementos. 6 años después de la batalla, en el año 15 después de Cristo, el general romano Germánico condujo una expedición al sitio. Los soldados romanos encontraron un espectáculo macabro. Tácito, el historiador romano, describe la escena. En medio del llano blanqueaban los huesos, dispersos o amontonados según habían huido o resistido. Junto a ellos se veían fragmentos de armas y miembros de caballos, y también había cráneos humanos clavados en los troncos de los árboles. Los soldados de Germánico recogieron los restos que pudieron y les dieron un entierro adecuado, realizando los ritos funerarios romanos para sus camaradas caídos. Este acto no solo fue un gesto de respeto hacia los muertos, sino también un intento de cerrar una herida que aún sangraba en la psique romana.
La derrota en Teutoburgo llevó a una reevaluación completa de la estrategia militar romana en las fronteras del imperio. Se puso un mayor énfasis en la fortificación de las fronteras existentes, en lugar de la expansión continua. El limes, un sistema de fortificaciones fronterizas, se desarrolló y expandió en los años posteriores a Teutoburgo. Los romanos también aprendieron valiosas lecciones sobre la guerra en terreno boscoso y contra enemigos que utilizaban tácticas de guerrilla. Se hicieron cambios en el entrenamiento y el equipamiento de las legiones para hacerlas más adaptables a diferentes tipos de terreno y estilos de combate. Con el paso del tiempo, la batalla de Teutoburgo se convirtió en una leyenda, tanto para los romanos como para los germanos. Para los romanos se convirtió en un símbolo de la fragilidad del poder imperial y un recordatorio de los peligros de la complacencia y la arrogancia. Para los germanos y más tarde para los alemanes, la batalla se convirtió en un símbolo de resistencia nacional y unidad. Arminio, conocido en alemán como Hermann, fue celebrado como un héroe libertador. En el siglo XIX se erigió un monumento colosal a Hermann en el bosque de Teutoburgo, conmemorando la batalla y su significado en la formación de la identidad nacional alemana. Durante siglos, la ubicación exacta de la batalla fue objeto de debate entre los historiadores. Sin embargo, en la década de 1980, un arqueólogo aficionado británico, Tony Clune, descubrió evidencias que llevaron a la identificación del probable sitio de la batalla cerca de Kalkriis, en la Baja Sajonia. Las excavaciones posteriores han revelado una gran cantidad de artefactos romanos, incluyendo monedas, armas, armaduras y herramientas. Estos hallazgos han proporcionado valiosa información sobre la batalla y la vida militar romana de la época. También se han encontrado evidencias de las fortificaciones germanas y de la brutalidad de la batalla, incluyendo huesos humanos con marcas de heridas de armas. Estos descubrimientos han ayudado a los historiadores a reconstruir los eventos de la batalla con mayor precisión y han proporcionado una conexión tangible con este momento crucial de la historia antigua.